Voy a ser un poco breves, pero sin dejar de enfatizar algunas de las cosas que ya se mencionaron, para que nos quede bien claro, para que podamos poner en práctica a la hora de tener al paciente frente a nosotros, ya con un cuadro de una inminente amenaza de paro epidémico. Dentro del dispositivo, pues ya se habló de todas las medidas preventivas y algunos de los factores que pueden intervenir en la etiología del paro epidémico. Vamos a enfatizar un poco aún más en el diagnóstico, porque de un adecuado diagnóstico va a depender las acciones y las decisiones que vamos a tomar y que sí van a ser en beneficio de las pacientes y no por el contrario, ¿verdad? Algunas de las cosas que podemos prever. También vamos a enfatizar acerca de los pilares de tratamiento del paro epidémico, como lo es el uso de los corticoides, en qué momento lo vamos a utilizar, cuándo está indicado ponerlos. No solamente tomar acciones por si acaso, el uso de la propólisis y los diferentes medicamentos que hay, y la neuroprofilaxis que ya debe de ser parte del manejo del parto prematuro. Amenaza de parto prematuro, sabemos que es la presencia de contracciones, se define así en nuestras guías clínicas de ginecología obstetricia, presencia de contracciones uterinas por lo menos de 3 en 30 minutos, en otras guías se habla incluso de 4 en 30 minutos, que nos van a causar dilatación y cambios cervicales. Acá se habla de 3 centímetros antes de las semanas 37 del embarazo. Entonces, si no hay cambios cervicales, no hay presencia de dilatación, aunque haya actividad uterina, no estamos ante una amenaza de parto epidémico. Se ha utilizado internacionalmente, ¿verdad?, el tratamiento de Excelsis. El tratamiento del cervix de un 80% menos y una dilatación igual o menor a 2 centímetros. Ya se habló que epidemiológicamente pues tiene una gran importancia en nuestro país en vías de desarrollo, pues tenemos ante nosotros 13 millones de nacidos prematuros a nivel mundial, de estos el 40% se da en países como el de nosotros. Y todo eso habla de el escaso, ¿verdad?, el nivel de acceso socioeconómico que podemos tener debido a la alta mortalidad infantil. De la prematurez se dice que incluye 75% de mortalidad neonatal y que la mitad también tiene secuelas neurológicas. De aquellos prematuros extremos, la quinta parte no sobrevive ni siquiera el primer año. También se hablaron de los mecanismos patogénicos que nos pueden causar todas aquellas vías de inflamación, que van a causar diferentes mecanismos, la liberación de sustancias líticas que nos van a permitir la filtración de la fibronectina fetal, fibronectina entre el pollo y el adhesivo, y eso nos va a llevar a la actividad uterina, contracciones uterinas, y como ya mencionó el doctor Ángela, todo eso también está implicado en la ruptura prematura de genitales. Pero es importante también evaluar el riesgo. Se consideran pacientes de alto riesgo cuando estén presentes algunos de los siguientes criterios clínicos. Ya hablamos del preterminal anterior, importando antes de la semana 34, la pérdida gestacional tardía arriba de 17 semanas, si estamos ante una gestación múltiple o una portadora de hernia cervical, o el examen físico de ese paciente que está consultando, ya hay un bicho de síndrome. ¿Esto por qué va a ser importante? Pues tenemos que, es diferente tratar a una paciente con factores de riesgo que ya han sido identificados que a una paciente que no tiene esos factores de riesgo. También tenemos que recordar que hay que objetivar la dinámica uterina, que muchos pacientes pueden consultar porque les duele, pero es nuestra obligación descartar que no se da el dolor a otros focos, como puede ser que haya peritonismo, ¿verdad?, una apendicitis, puede haber una infección o incluso una colitis que muchas veces se consulta y es colitis que tienen los pacientes. Y se debe hacer sistemáticamente. Siempre la anamnesis dirigida. Se podrían utilizar métodos bioquímicos, pero no contamos con eso, ¿verdad?, entre ellos la fibronectina que ya se mencionó, pero sí contamos con otros métodos que tienen igual efectividad, ¿verdad?, y valores predictivos muy buenos, como el método ecográfico, la cervicometría, que es de bajo costo, factibilidad. Dentro de la exploración obstétrica no debemos de olvidar siempre comprobar la frecuencia cardíaca fetal, valorar el abdomen, hacer una adecuada medición de dura uterina, estática fetal, posición fetal, si hay irritabilidad uterina, presencia de sangrado transvaginal o no. Podemos mandar el monitoreo fetal electrónico si lo tenemos a nuestro alcance, y aunque ese nos puede documentar un poco la actividad
incluyen la autólisis como un desprendimiento prematuro de placenta o la amnionitis, malformaciones fetales que son incompatibles con la vida. Podemos colocar espéculos para recordar tomar muestras de cultivo siempre previo al tacto vaginal, un prótesis vaginal y rectal. Un prótesis endocervical podría tomarse, pero siempre y cuando haya ya exposición de membranas. Y el tacto vaginal mediante el índice de Bishop son lo que tenemos que hacer. Otras pruebas es el sedimento, un mineral de orina, un cultivo, siempre tratando de buscar todas las posibles causas de esa inflamación que me está provocando la actividad. Y la ecografía transvaginal sí estaría indicado, ¿verdad? Si tenemos la alta sospecha, para hacer la medición de la longitud cervical, aparte de los exámenes generales. De aquí la importancia de la cervicometría. Un cervix corto, es decir, aquel menor de 15 milímetros, es un fuerte predictor de parto prematuro, tiene un valor predictivo positivo de 50% en los siguientes 7 días del examen. Es decir, que la mitad de estas señoras que estamos evaluando con ese cervix sí van a presentar un parto pretérmino. A su vez, teniendo como punto de corte los 30 milímetros de longitud, tiene un valor predictivo negativo de un 95%, que estaría equivaliendo a la fibronectina también. Entonces, no podemos nosotros ir con más tranquilidad a seguir el caso, pero sabemos que no va a presentar un parto pretérmino en los siguientes 7 días. Siempre y cuando, ¿verdad?, la evaluación que se haga sea en las mejores condiciones. Tiene que ser vía transvaginal, la medición, ya sabemos, de longitud, con un vaciamiento previo de la vejiga, evitar una excesiva presión, una imagen medio sagital del cervix, aumentar la imagen para que ocupe el 75% de la pantalla y medir la distancia del canal sin incluir el embudo si lo hubiera. Se deben de obtener 3 medidas y se registra la menor de ellas. Ese sería un ejemplo. Entonces, se han utilizado ciertos criterios geográficos que ya se estuvieron mencionando, entre ellos la longitud cervical menor de 25 milímetros antes de la 21 semana, ya si lo relacionamos con las edades estacionales, una longitud cervical abajo de 20 milímetros entre las 28 y 31.6 semanas, o abajo de 15 milímetros ya a las 32 semanas, no se pueden predecir parte perfecta. Estos son otros valores de corte que se utilizan en España. Sabemos que para una gestación única, abajo de 30 semanas es 25 milímetros, más arriba de 30 semanas es 15 milímetros, y si hablamos de gestación múltiple también puede tener utilidad, pero los valores de corte son diferentes. Abajo de 30 semanas menores de 20 milímetros y arriba de 30 semanas 10 milímetros. Esto es diferente, ¿verdad? Estamos ante una paciente que está consultando por dolor, nosotros queremos ver si existe el riesgo de un parto pretérmino en los próximos 7 días, y es diferente al pensar en esta paciente que ya se habló, que es para tener las medidas adecuadas de una prevención secundaria, en la cual, por los antecedentes de un prematuro previo, se puede mandar una longitud cervical por ultrasonografía endovaginal entre las semanas 14 y 16, que aumentan las evaluaciones seriadas. Esto nos va a predecir también un parto pretérmino espontáneo antes de la semana 35 de gestación en mujeres de alto riesgo. Y eso tiene un nivel de evidencia. Entonces, también debemos de mandar, puede ser en las terapias de rutina, como ya se mencionó. Algunas contraindicaciones de autólisis que conocemos: la preeclampsia, poliomielitis severa ante una ruptura de membranas, desprendimiento placentario, anormalidad del feto incompatible con la vida, sufrimiento fetal o desarrollo de efectos adversos severos con el tratamiento. Dilatación arriba de 3 centímetros, también ya no hay indicación de autólisis, no hay algo que tenga una evolución. Algunas veces, ¿verdad?, con anterioridad se utilizaron criterios meramente clínicos como el citopolítico, en los cuales se hablaron de los parámetros mencionados acá: contracciones, ruptura de membranas, sangrado y dilatación, y con esto también se había visto que había una probabilidad de detención del parto en base a realidades que se ocurrían. Siempre hay que recordar que nosotros tenemos que ser bastante minuciosos, pues la prematurez es de biología multifactorial. Ahora sí, entrando un poco más a la necesidad del tema de tratamiento de amenaza de parto pretérmino. Este es el programa de atención que existe en las guías clínicas de segundo y tercer nivel. Se habla de las edades estacionales de 24 a 34 semanas, que me quedo por el de pretérmino, que dentro de las indicaciones está de cumplir la primera dosis de esteroide, tomar un adecuado acceso venoso,
cumplir la primera dosis de tocólisis, siempre y cuando estamos hablando que ya tenemos un diagnóstico certero, o por lo menos una alta sospecha, ¿verdad? Por todos los criterios que ya mencionamos, de que sí estamos ante una amenaza de parto pretérmino. Solo, Celeste, un momento, y esto es una de las cosas que nosotros estamos valorando. El doctor Águila mencionó el uso de la tocólisis en embarazos mayores de 24 semanas. Nuestra guía está, la actual, de 22 semanas y menos de 37. Esta es una situación que vamos a tener que valorarla porque comentábamos que la mayoría de los protocolos que se han revisado, fíjense que embarazos arriba de 34 semanas con instauración no les están dando tocólisis, porque bajo el concepto de la plurifactoriedad y de los fetos infecciosos. Entonces, el uso de tocólisis, ellos no tienen establecido, sobre todo porque el sulfato de magnesio como tocólisis ya no funciona. La progesterona tiene preventivo, no para tratamiento, solo casi que los hay en y atosimab, que bueno, sí lo tiene la casa comercial, pero es caro. Entonces hay un fragmento de tratamiento aquí que vamos a tener que valorar realmente la modificación, porque tendríamos que subirlo de 24 semanas a 34 en periodo de uso de tocólisis. ¿Sí? Eso es bien importante, fíjense, porque en mayoría, más allá de las 34 semanas, porque tenemos pacientes con 36 semanas y tocólisis, y eso lo tenemos que respetar. Cuando eso ya sabemos que no, el estado del arte ya no lo recomienda, ¿verdad? Así que por efecto de las edades estacionales quería hacer esta aclaración. Aquí está un poco de tratamiento dirigido que se mencionaba, ya tenemos la paciente identificada en el nivel de riesgo que está, pacientes con síntomas de parto prematuro, establecidos los criterios genéticos, podemos estar ante una población general sin cambios cervicales en ese momento. A estas pacientes únicamente se les puede recomendar reposo y seguimiento incluso en el segundo nivel, primer nivel. Si estamos ante una población de riesgo que nos consulta con síntomas de parto prematuro, que solo presenta contracciones anormales sin modificaciones cervicales en ese momento, ahí sí ya podría estar justificada la hospitalización para evaluar el manejo, ¿verdad? Como síntoma de parto pretérmino, por lo menos podemos dejarla, digamos, 24 horas de observación sin tomar otra conducta aparte. Si estamos hablando de población general y de riesgo, ya con criterio diagnóstico de un síntoma de parto pretérmino, ya con dilatación, con todo lo que hablamos, entonces está indicado hospitalizarla para, no solo para un reposo relativo, ¿verdad?, sino que también para una evaluación ultrasonográfica y en base a eso, ¿verdad?, y al seguimiento, decidir en qué momento vamos a colocar la tocólisis. El tratamiento consta de unas medidas generales como hidratación, reposo, sedación y la tocólisis y maduración pulmonar, ¿verdad?, que son los objetivos en sí del tratamiento. En cuanto a hidratación, sedación, reposo, no hay ninguna evidencia de alta calidad que el reposo absoluto en cama sea eficaz en la prevención y tratamiento de la amenaza de parto pretérmino. Asimismo, ni la hidratación ni la sedación van a reducirnos la tasa de partos pretérminos en dicha paciente. Es decir, que si ya sabemos que estamos ante una inminente amenaza de parto pretérmino, lo que necesita esta paciente es tocólisis. No podemos perder tiempo diciendo que le hidratemos, que le cumplamos 2 litros de líquidos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aumentar el riesgo, ¿verdad?, de complicaciones como un nudo de limón. Pero aquí no estamos tomando en cuenta, ¿verdad?, que sí se puede indicar hidratación, sedación si estamos ante un síntoma, pero un falso síntoma de parto pretérmino. Esta paciente que consulta con un dolor, que evidencia algunas contracciones, pero al hidratarla y sedarla, se le quita la actividad, pues no era una verdadera amenaza de parto pretérmino. Ahora, para hablar en sí del tratamiento con el uso de los corticoides, la compañera doctora Hernández. El otro tema que vamos a empezar con la probabilidad siempre, ¿verdad? El tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, ¿cuáles son las ventajas que
Ahora también me contar que el nivel de investigación, la movilidad del cerebro, no hace que el desarrollo. ¿Cuáles son los inconvenientes de utilizar los esteroides en múltiples dosis? Se han hecho múltiples estudios en los cuales se ha visto que hay efectos antropométricos de los recién nacidos que necesitan el desplazamiento, restricción del diámetro del músculo simpático. Tenemos que dar múltiples dosis para disminuir la mortalidad del neurodesarrollo de ERCIS, que hay un incremento en la discapacidad neurosensorial de ceguera, sordera, incapacidad para ver o oír de habla tártaro y los potenciales efectos endócrinos cardiovasculares que las múltiples dosis de esteroides ocasionan para la muerte. ¿Cuáles son los criterios para poder decidir el adecuado uso de lo que son los corticosteroides? Primero, solamente se deben utilizar en casos realmente significados. ¿En qué caso? En el caso que tengamos una tasa de hepatocardíaca, que eso quiere decir que en los próximos 7 días se va a experimentar lo que es impacto. No se debe utilizar en forma profiláctica como por si acaso. Hay que ser debemos de tener algún riesgo cognitivo, ya sea una amenaza de parto preventivo o una condición médica de la paciente que nos prevea que pase un parto antes del término. Se debe esperar el menor número de dosis posibles, sobre todo la evidencia nos indica que no debemos sobrepasar el dosis hospital. Y debemos estar conscientes que el beneficio de utilizar corticoides en el embarazo materno cuando se hace en los 7 días previos al nacimiento del bebé. Continuando con eso, continuamos con lo que es la trombosis, ¿verdad? Para hablar de políticos, prácticamente todos los políticos tienen un final común, ¿verdad? De los inhibidores, disminuyen casos de secuela intracelular, incluyendo el sistema de complejo y la toxina que se denomina la recepción política. ¿Cuáles son los políticos que hay evidencia científica que se nos pueden ayudar para retardar y abordar para preparar a un paro fetal? Tenemos la metabolización de la oxitocina, bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la síntesis de proteínas, los beta-miméticos y actualmente se encuentran en experimentación con un de óxido nítrico. Empezando con lo que es la lipidemia, tenemos que es un componente del canal de calcio, su dosis total de choque son 20 miligramos, permitiendo una dosis de 20 miligramos cada 4 horas durante 24 horas, siempre teniendo en cuenta que la dosis debe ser de 10 miligramos, no debe ser letal. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios? La hipertensión que puede presentar tanto en la madre y los efectos secundarios tanto en la madre como en el feto. Continuando, tenemos la toxicidad, es uno de los más serios que nos bloquea selectivamente los receptores de la oxitocina, por lo cual a nivel científico en teoría es que es más benéfico para lo que es detener el papel fetal o retardar. Su eficacia es parecida a los medicamentos, pero tenemos la ventaja de que tienen menos efectos secundarios, que es ya los ciclos ya están establecidos, se dan 3 etapas. La primera etapa es la cual se da en el primer minuto, y cual se coloca con medidas de 675 miligramos, y ahí establecida la presentación para eso. Luego se da la segunda etapa, que dura 3 horas, en la cual estamos administrando 18 miligramos por hora, y una tercera etapa que ya da el mantenimiento hasta completar las 48 horas, en la cual se da una dosis de 6 miligramos por hora. Aquí podemos ver, estas son las mediciones, aquí vemos las presentaciones, estaban establecidas para no tener un tratamiento. De igual forma, ¿verdad? El bolo en el primer minuto, de 3.5 mililitros, las siguientes 3 horas, a una velocidad de 300 microgramos por minuto, y el resto, a completar las 48 horas, a una velocidad de 100 microgramos por minuto. Siempre nosotros mencionamos el clotarol, que es el que más a menudo utilizamos nosotros, porque aunque tiene efectos secundarios, pero al no tener ningún agente toxolítico para poder retardar el embarazo, pues algo tenemos que hacer uso. Tenemos que estimular los receptores beta-2 del músculo liso, donde se habla de la función de biometría y la fibra del músculo liso del insulón. Y también tenemos que tiene efectos sobre los beta-1 que son cardíacos tanto en la madre y en el feto. Aquí tenemos su presentación como nosotros lo indicamos en lo que es nuestro tercer nivel. Que empezamos con una inducción de un sistema, se va colocando por minutos, se va aumentando la dosis, que tenemos que se debe utilizar como un mínimo de 4 horas y un máximo de 8 horas.
principal, más grave o más importante que se ha observado es el edema de pulmón. Acordémonos que esto, porque obviamente lo que está teniendo una vasodilatación generalizada, lo que va a ser un aumento del gasto cardíaco. De igual forma tiene muchos efectos secundarios como son náuseas, cefalea, temblor. Además de eso, realiza la barrera placentaria y puede producir también efectos de como son la hipocalemia, hipohiperglicemia, cefalea e hipertensión. Justo por su efecto del suelo, tenemos una clasificación de cardiópata, gemelar, hiperglicemia, daño renal, hipertiroidismo y poliomelitis. Aparte de eso, tenemos lo que es la hipertensión. Es un procedimiento clínico que no ningún laboratorio hematológico que muy poco va a salir de nuestro cuadro básico. Tenemos la dosis de infusión que siempre llegamos vía rectal y luego se va a repetir 1 a 2 horas después de la conversión, que se debe mantener en una dosis de 25 a 50 miligramos cada 4 o 6 horas hasta un máximo de 24 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esto? Primero, que no lo debemos utilizar arriba de las 32 semanas, ya sabemos, por el cierre precoz del ritmo masculino. Además de eso, tenemos que tener una vigilancia estricta de lo que es el inicio de vida. El sulfato de magnesio, aunque todavía está descrito dentro de la guía de clínica de metodología se utiliza como un profolítico, múltiples estudios nos han demostrado que no tiene ninguna eficacia en lo que es aumentar el tiempo para que no se desarrolle térmica. Ahora lo que se ha visto que sí tiene eficacia como neuroprotector para aquellos casos de términos extremos. Y el óxido nítrico, que se ha observado que tenemos una hipotesis relajante muscular que musculariza una vida media muy corta que tiene una eficacia similar a lo que es la metodología, pero en cuanto a sus efectos secundarios todavía está en estudio. En sí, como un resumen de todo, los políticos los que menos efectos secundarios tienen son las alteraciones de la oxitocina, como la melatocina y la metabolismo del calcio y la lipina. Lo único que utilizado por la FDA son las glucosamina y la monofenilipina, es que tiene menos efectos secundarios de los metales genéticos, aunque tiene mayores efectos secundarios que la glucosamina, pero la ventaja de esto sobre todo es su costo. Una observación con eso. Fíjense que otra de las cosas importantes que a veces ocurre es que el hecho de que paremos la actividad ingerida no quiere decir que al final no vayan a terminar con un parto pretérmino. Con eso hay que tener cuidado, porque de repente si se le da el tratamiento, mantienen a la paciente, pero al final siempre concluye con un parto pretérmino. El efecto, digamos, el beneficio es realmente a corto plazo. O sea, lo que vamos a tratar de lograr es poner o mantener ese embarazo al menos por 7 días más. No sé si ustedes van a hablar de cuántas veces podemos hacer sesiones topolíticas. Porque también es otro elemento importante. ¿A cuántas veces vamos a someter a una paciente para decir, oye, no, ya le di las sesiones suficientes de topólisis? Pero no es que porque ahora le paré, me va a llegar a las 27 semanas. Por eso hay que tener un poquito de precaución y de cuidado cuando tratemos de las pacientes, porque no garantizaríamos que lleguemos a término. Como profesor de Copine, que está aprobado por la FDA, lo que es en España, últimamente con el conocimiento por el hecho de los efectos secundarios. Menciona que no se debe utilizar en forma vía oral y que la forma parenteral se puede utilizar por no pacientes con menos de 22 semanas y por no más de 48 horas. De igual forma que hay que tener estricta vigilancia y no interesarnos para el y vemos una decisión en las cuales se ve el efecto, se ve que ha sido realmente un tipo político bastante efectivo para productos del sexo, hay una reducción en el número de partos. De igual forma, se ha comprobado lo que es la integridad de la toxina, que se ha visto que tiene igual efectos, pero aquí tiene la comparación de su costo. De igual forma, tenéis muchos estudios en los cuales se ha visto que si es uso político, pues tiene unos efectos adversos. Estamos cuadros comparativos prácticamente definitivos solamente para comparar lo que es las pausas de dosis de los medicamentos, los efectos secundarios, contraindicaciones, precauciones y recomendaciones.
sido actualizada constantemente, la última versión fue en el 2014, y en el cual se evidenció que prácticamente en estos países el topolítico más utilizado fue la toxina junto con los menores secundarios, seguido de los metamiméticos y los biometodilpina, que en las amenazas de partos de términos de más de 34 semanas, ya realmente no se utiliza lo que es la tomólisis, que el 100% de los hospitales utilizó esteroides para acelerar la maduración nodal, y que de estos el 92.13 lo hicieron con metamidazolam y el resto con dexametasona. Que en el 90% de los hospitales no se realizó una dosis de menstrual y que los embarazos múltiples se deben llevar con la misma dosis, y porque lo único que en estos están haciendo únicos estudios para ver si en el embarazo múltiple se evidencia de que hay mayor necesidad de aumentar la dosis. Como siempre, para las dificultades, como mencionaba el doctor, los topolíticos nada más para incluir la dinámica para controlar la maduración hormonal y realizar la venta de los circulares. Por lo menos tener una ventana de 48 horas para poder preparar el producto. Si se reinicia la dinámica uterina, se puede valorar su reintroducción. Eso se puede hacer según las 3 ocasiones, siempre y cuando la paciente lo permita y las condiciones no estén favorables para el producto, porque si una vez ya se ha completado las condiciones de la evaluación hormonal de neuroprotección, ya no hay indicación de continuar con la topólisis. Y que no debe existir una indicación para prolongar esta gestación. Luego empezamos a hablar de lo que es la neuroprofilaxis. Se ha visto, como lo mencionaba, que el superior de médico reduce el riesgo de parálisis cerebral ante la sospecha de parto preterminante. Estas se han recomendado que deben ser colocadas durante 12 a 24 horas antes de ocurra el parto. Aquí tenemos un esquema desde las 24 hasta las 31.6 semanas. Si vemos que tenemos un deseo de parto excelente con una longitud cervical abajo de 15 milímetros, con condiciones cervicales, malignidad uterina, pues iniciamos lo que es la dosis de carga, que sería de 4.5 gramos de tenedor para pasar el 20-30 minutos. Se procede con la dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora hasta que se verifique lo que es parto. Si en este caso logramos detectar la dinámica uterina y vemos que el parto no va a proceder, se reevalúa en 12 horas y se suspende. Pero si posterior a esto pasaron 6 horas y la paciente nuevamente después de esas 6 horas presenta otra vez dinámica uterina, debemos iniciar otra vez la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Pero sí, por ejemplo, algo suspendido y vemos que la paciente presenta nuevamente la dinámica uterina y han pasado menos de 6 horas, no necesitamos iniciar nuevamente la dosis de carga, sino que en 12 horas mantenemos con la dosis de mantenimiento. Aquí podemos observar la contraindicación de los resultados de emergencia, la fetal pacientes con infecciones transmisibles de embarazo, las maternas, miastenias graves, cardiopatía grave, insuficiencia respiratoria. Debemos tener una monitorización de lo que son las enfermedades, los hemocatedales, la saturación de oxígeno. Eso en el inicio, y luego debemos hacer lo mismo de 3 cada 4 horas con la revisión de mantenimiento. Con respecto a eso, hay un punto que cabe aclarar. Y es que en el caso de que estemos colocando sustitutos de magnesio como neuroprotección, no necesitamos colocarle a las pacientes un retorno cerebral. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la paciente, porque tiene cerrada y se le coloca sustrato de magnesio, estamos acostumbrados a colocarle la sonda. Pero recordemos que la fisiopatología de la enfermedad es diferente, hasta la dosis que se coloca es diferente. Sí es cierto que necesitamos observar, tener una diuresis para poder observar cómo va la paciente, pero no necesariamente tiene que ser una necesita como para colocar una sonda. Acordémonos que es un procedimiento invasivo y que en lugar de ayudarnos nos puede provocar alguna irritación bacteriana. El uso de progesterona, como ya les había mencionado, ahí de verdad, acordémonos que va a producir una reducción del parto porque es una forma significativa en menos de 37 semanas. En pacientes que tengan o no tengan antecedentes del parto, pero
una reducción de partos tunelares de 18 estudios, los cuales evidencian la disminución de la muerte y mortalidad. Entonces, como ya lo mencionó el doctor, la progesterona es un movimiento neoestrogenar. La progesterona para la prevención del parto preterno es como tratamiento en primera línea, antes de insertar el paciente que tenga antecedentes de maternidad. Y las pacientes que tengan opción de ser planes terapéuticos y la longitud cervical que se pone un tratamiento progresivo y de horario de 5 minutos. Y en pacientes que no han tenido factores de riesgo, pero sí se encuentra dentro del trabajo para considerarlo como un servicio corto, se debe iniciar progesterona. En los gemelares, en caso de lesiones dobles, no redujo significativamente el riesgo de parto preterno abajo de las 33 semanas, pero lo que mencionaba anteriormente es que sí tenía que terminar el riesgo de morir porque tenían una mortalidad. Dentro de los antibióticos profilácticos, acordémonos que estas son indicaciones precisas. Primero, tenemos que estar ante una verdadera amenaza de parto preterno. Segundo, debe haber una exposición de la bolsa amniótica membrana o deben haber un seres arriba de arena. Si tenemos la posibilidad o tenemos la sospecha de que la paciente tiene una infección, podemos hacerlo con la miocetesis. Si tenemos que tener una tinción legal positiva a gérmenes o una glucosa bajo de 5 miligramos por decilitro o un cultivo positivo, pues siempre vamos a iniciar lo que es el antibiótico. O si estamos en un parto inminente con un cultivo positivo al citológico de grupo B o ambiente conocido, que lo sabíamos que la paciente está en el parto inminente, vamos a iniciar la profilaxis y nuestro centro le hacemos 2 gramos cada 6 horas, y en el caso de alergia se hace con clindamicina 948 horas. ¿Cuándo suspender el medicamento? Pero si estamos ante un parto pretérmino, el medicamento se mantiene hasta obtener los resultados de los cultivos que como mencionamos. En un inicio se le colocó un término, se tomaron los cultivos y hasta obtener el resultado podemos decidir si vamos a suspenderlo, si vamos a cambiarlo o si va a continuar tratamiento. Dentro de la guía de segundo y tercer nivel tenemos que si el parto no cede, se inicia posteriormente, se inicia lo que es el esquema de trombolysis y se manda al hospital que corresponde. Se da la primera dosis de antibióticos profilácticos y se da la profilaxis con transferencia para los cultivos. Este es como un resumen de todo lo que hemos mencionado. Si tenemos una paciente entre las 24 y 31.6 semanas, porque ya hemos mencionado la otra actividad, espectroscopía, los cultivos, ¿verdad?, del exudado vaginal, del tacto vaginal, se le hace la longitud cervical. Si vemos que es abajo de 25 minutos, estamos frente a una verdadera amenaza de parto preterno. Iniciamos una policrisis para que nos dé tiempo para completar la maduración y la neuroprofilaxis. Si es arriba de 25 milímetros, estamos ante un falso trabajo prematuro. O sea que son también lo que mencionamos de que son síntomas de trabajo de pretérmino, pero no es verdadera amenaza de parto pretérmino. Si estamos entre las 32 a 34.5 semanas, de igual forma, para toda la rutina, se hace la medición del cervix y es abajo de 15, es ahí donde estamos ante una amenaza de parto pretérmino, iniciamos el tratamiento, y en arriba de 15, otra vez estamos ante un falso trabajo prematuro. Si la paciente está entre las 25 a las 36.6 semanas, de igual forma espectroscopía, el exudado vaginal, el tacto vaginal. Si tenemos en este caso, obviamente de 35 a 36.6, ya lo vamos a gastar tomándole una longitud cervical, ya que si vamos a hacer un tacto vaginal, pues tenemos arriba del 80% abordado más y 2 por más centímetros, estamos en un parto pretérmino en fase activa y solamente comenzamos la profilaxis para el sector. Y si está menos del 70% y menos de 2 centímetros, de igual forma estamos en un falso trabajo de parto. Gracias. Bueno, gracias doctora. Si tienen preguntas, la indometacina rectal sí se salió del cuadro básico. Hemos tenido siempre